En este video veremos cómo utilizar los comandos básicos de Git. Vamos a comenzar creando una carpeta con el comando mkdir y el nombre de la carpeta. En este caso la carpeta la vamos a llamar proyecto o proyecto 1 y dentro de ella luego estableceremos los archivos que forman parte del mismo. Para eso vamos a cambiarnos a la carpeta con cd proyecto 1 y una vez allí vamos a proceder a inicializar con git init su contenido. El repositorio ya ha sido inicializado, pero está vacío. Si hacemos un ls vemos que aún no hay archivos, obviamente no hemos creado ninguno. Esto podemos hacerlo fácilmente con comandos de la consola o mejor aún utilizando nuestro editor de texto para establecer en su interior los archivos que necesitemos. Nosotros lo vamos a hacer utilizando Visual Studio Code. Ya hemos abierto Visual Studio Code y hemos situado como carpeta de trabajo la carpeta del proyecto creada recientemente. Lo que vamos a hacer ahora es en su interior crear un nuevo archivo que se llame index.html al que únicamente le vamos a crear una estructura básica como para que no esté en blanco. Lo vamos a guardar y vamos a crear otro archivo nuevo que se llame estilos.css y al cual no le vamos a poner ningún contenido. Podemos poner simplemente un comentario iniciando hoja de estilos o lo que ustedes prefieran. La idea es que no esté vacío nada más. No pasaría nada tampoco si lo estuviese. Y ahí ya tenemos dos archivos creados. Vamos a crear un tercer archivo que se llame readme.md y en su interior vamos a escribir en este archivo escribiremos algunos comentarios. Grabamos y ya tenemos tres archivos en nuestra carpeta. Si ahora volvemos a la consola de comandos y volvemos a ejecutar el comando ls, vemos que los tres archivos que hemos creado se encuentran dentro de esta carpeta. Utilizando la orden git status podemos ver que estos archivos están situados en la rama master, que es la rama por defecto de nuestro proyecto, la que se ha creado cuando hemos convertido esta carpeta en un repositorio. Aún no se ha efectuado ningún commit y existen tres archivos que deberían ser o podrían ser incluidos en este área intermedia o en station area, simplemente usando el comando git add y el nombre de cada archivo o git add punto para que se incluyan todos a la vez. Nosotros lo que vamos a hacer previo a eso es excluir de esta sincronización el archivo readme.md, para lo cual vamos a tener que hacer un paso intermedio desde Visual Studio Code. Así que vamos a volver a la pantalla de este editor y vamos a crear un nuevo archivo que se llame gitignore, pero su nombre debe comenzar con punto. Eso va a hacer que el archivo sea un archivo oculto y su nombre es gitignore. Este archivo, que es un archivo especial, nos permite agregar en cada una de sus líneas, nos permite agregar el nombre de algún archivo que querramos excluir de todo el proceso que realizamos con Git. En este caso nos interesa evitar que readme.md sea sincronizado junto con los demás archivos, así que vamos a anotar en la primera línea de este archivo llamado .gitignore el nombre del archivo que queremos excluir, que sería readme.md. Vamos a guardar los cambios, vamos a minimizar el navegador, volvemos a la consola de comandos y ahora hemos limpiado la consola con clear. Vamos a hacer nuevamente un ls para ver los archivos que tenemos en esta carpeta. Vemos que los archivos siguen siendo los mismos: estilos.css, index.html y readme.md. El archivo .gitignore no lo vemos porque es un archivo oculto. Sin embargo, al hacer un git status, ahora vemos que están listos para ser agregados al staging area estilos.css, index.html, el propio archivo gitignore, pero no aparece más en esta lista como pendiente de
de ser movido al área intermedia el archivo readme.md, porque justamente lo hemos incluido dentro de la lista de archivos que no deben ser seguidos por Git. Entonces el paso siguiente sería agregar estos archivos al área intermedia. Eso lo podemos hacer con git add y poner a continuación el nombre de cada archivo que queramos agregar. Sin embargo, con git add punto podemos agregar de una sola vez todos los archivos que aquí aparecen en color rojo. Así que si hacemos git add punto, veremos que al hacer un git status, ahora los archivos están en verde, están confirmados para ser comiteados, pero aún no hemos hecho ningún commit dentro de nuestro proyecto. Para realizar un commit simplemente tenemos que poner git commit espacio y agregar un comentario que luego nos va a servir para tener una idea de qué hemos hecho en cada uno de ellos, porque como es lógico, a lo largo del proceso de desarrollo vamos a tener una gran cantidad de commit y es interesante poder tener una descripción que nos oriente acerca de su contenido. Para ello ponemos "-m" y a continuación el comentario que querramos dejar. En este caso voy a poner simplemente primer commit con 2 archivos. Me refiero a los archivos index.html y estilos.css. Le damos enter y vemos que se ha producido ese commit y acá nos tira información acerca de qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Se han agregado 14 líneas que deben ser la suma de todas las líneas incluidas en los archivos que hemos creado y el nombre de cada uno de ellos. Un nuevo git status nos muestra que no ha quedado nada para hacer un commit. Si nosotros siguiésemos trabajando, volviésemos, por ejemplo, a nuestro editor de texto, fuésemos a index.html e hiciésemos algún cambio, por ejemplo, pusiésemos acá un título que dijese trabajando con Git, y guardásemos, veríamos que al volver a la consola de comandos y escribir nuevamente git status, ahora tendríamos un archivo que ha sido modificado y que debería ser agregado a esa área intermedia antes de realizar el próximo commit. En este momento podemos seguir trabajando con los archivos, modificar otros, hacer más cambios, hasta el momento en el que decidamos que amerita hacer un nuevo punto de restauración, crear un nuevo commit, previo al cual deberíamos agregar el o los archivos que están acá indicados en rojo a nuestra área intermedia. Recordemos que esto lo vamos a hacer con git add y punto para agregar todos, o el nombre del archivo en caso de que queramos agregar algunos sí o alguno no. En este caso para cambiar un poco respecto de lo que hemos hecho antes, vamos a poner el nombre del único archivo que necesitamos pasar al área intermedia. Ahí está. El Git no da ningún tipo de señal acerca de lo que ha ocurrido, pero si hacemos nuevamente un git log, vamos a ver que ahora sí hay un commit hecho con 2 archivos y con git status, ahí está. Vemos que hay pendiente de comitear, digamos, un archivo que es index.html que tiene el cambio que introdujimos hace un momento, pero que a pesar de que hemos pasado al área intermedia, aún no hemos hecho partes de un commit. Así que vamos a hacer el commit correspondiente con la orden git commit espacio y el comentario de rigor que sería, por ejemplo, agregado un h1 en index.html. Recuerden que uno está trabajando en un entorno que probablemente, como veremos más adelante, va a ser compartido por otros usuarios. Entonces estos comentarios deberían ser por lo menos lo suficientemente explícitos como para que nuestros compañeros de trabajo puedan hacer un seguimiento de qué estamos haciendo, ¿no? Bueno, acá he cometido un error, he puesto git commit m, no puse el menos adelante de la m, por lo tanto el commit no se realizó. Vamos a corregir eso y ahí sí tenemos que el commit se ha efectuado agregando una nueva línea, se ha borrado una, claro, había una línea en blanco donde está el h1 ahora. Aquí había una línea en blanco que ha sido reemplazado por esta línea, entonces nos informa de esto. Ahora un nuevo git log nos va a mostrar que hay 2 commits hechos.
que el commit último, el commit actual, digamos, donde está apuntado el head, la cabeza de Git, es de la rama master y corresponde a este. Este sería el hash de ese commit que ha sido realizado por este autor, con esta dirección de correo, en tal fecha, a tal hora, y que hubo un commit anterior que tuvo este hash, etcétera, etcétera, etcétera. Con el flujo de trabajo normal, uno va teniendo cada vez más cantidad de commits guardados siempre en el repositorio local. Como veremos más adelante, es posible dar marcha atrás y moverse a algún punto anterior, restaurar algún punto en el cual nuestro trabajo estaba en una condición a la que queremos volver, etc. Esto es todo por hoy. Vamos a continuar trabajando con Git en el próximo video.